Saludos, estimados hermanos. Vamos a desarrollar el tema interrelación entre las ciencias bíblicas y los aspectos del texto bíblico. Como parte introductoria mencionaremos que la comunicación verbal y directa entre Dios y los hombres es un hecho ineludible de las Santas Escrituras, en la que nuestro Dios es el autor principal. Por ello, y para una mejor comprensión, se establece el canon bíblico como la colección de obras sagradas establecidas y admitidas por la Iglesia, que se consideran inspirados por Dios y que conforman las Escrituras. Vemos de ello que canonicidad es equivalente a autoridad por cuanto proviene de la divina autoridad de las Escrituras. Mencionamos asimismo que la Iglesia no creó el canon, sino que recibió el canon que Dios creó. Ello es obra de Dios, porque fue el Espíritu Santo enviado por Cristo el que capacitó a los apóstoles para hablar y escribir la verdad divina acerca de Jesús. Por tanto, el canon es una obra de Dios, única regla y norma para la enseñanza, la fe y la vida. Por ello, consideramos que todos los libros de la Biblia integran el canon. Son llamados libros canónicos y recaen su importancia por cuanto son la palabra de Dios determinados en su autoridad y voluntad. Continúa nuestra hermana Albania. Gracias, hermana Claudia. Sí, bien es cierto, vamos a hablar del canon bíblico. El canon bíblico es el conjunto de libros que se reconocen como inspirados y sagrados. Comfort en el 2018 explica que el proceso de formación del canon fue gradual y no siempre consensuado entre las diferentes tradiciones. También tenemos la relación con las ciencias bíblicas. El canon determina que los libros se consideran autoritativos, lo que influye directamente en las decisiones de la crítica textual. Los manuscritos proporcionan las bases para la crítica textual al ofrecer las copias físicas de los textos que los estudiosos analizan para identificar variaciones y errores. La alta crítica complementa el trabajo de la crítica textual al colocar los textos en su contexto histórico y cultural. También vamos a tocar lo que son los manuscritos. En su obra El origen de la Biblia, el Dr. Philip Wesley Comfort ofrece un análisis detallado de la historia y los procesos detrás de la formación de los textos bíblicos, tal como lo conocemos hoy. El autor se enfoca en los manuscritos bíblicos y en cómo estos se han transmitido y copiado y preservado a lo largo de los siglos. Su interrelación de los manuscritos bíblicos. Comfort explica que los manuscritos bíblicos no fueron transmitidos de una manera uniforme, sino que han pasado por una serie de copias y traducciones a lo largo de los tiempos. Estos manuscritos que incluyen los rollos de Qumran descubiertos en 1947 y los manuscritos del Mar Muerto son cruciales para entender cómo se han preservado los textos bíblicos y cómo han producido variaciones en las diferentes versiones de la Biblia. Le doy pase a mi compañera Flor. Bien, ahora vamos a hablar sobre la crítica textual. La crítica textual es un campo de estudio que se centra en analizar y comparar los diferentes manuscritos y versiones de textos antiguos para determinar su autenticidad y la evolución de su contenido a lo largo del tiempo. Ahora vamos a ver la importancia de la crítica textual en cuanto a la fiabilidad de las traducciones modernas. Es un tema interesante. Muchas traducciones se basan en los manuscritos más antiguos y en el trabajo de expertos en lenguas originales, lo que les da un alto grado de fiabilidad. Y sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que las interpretaciones pueden variar según el contexto cultural y teológico de cada traductor. Muchas gracias, le doy pase a mi compañero Raúl. Hermanos, Dios lo bendiga. Acá mi parte es la alta crítica. La alta crítica, también conocida como crítica
como crítica histórica. Examina el trasfondo histórico, cultural y literario de los textos bíblicos. Entonces podemos definir la alta crítica de las escrituras bíblicas como un enfoque académico que busca estudiar los textos bíblicos desde una perspectiva científica. Este método se centra en analizar los aspectos relacionados con su origen, contexto histórico, cultural y literario, en el propósito de comprender cómo, cuándo y por qué fueron escritos, así como identificar las influencias y procesos que dieron forma a su contenido. Esta área complementa otras ciencias bíblicas al investigar la autoría, fecha y propósito de los libros bíblicos, aportando un contexto esencial para su interpretación en relación de los escritos bíblicos, cuestionando si fueron compuestos por una sola persona como tradicionalmente se cree, o si son el resultado de un proceso colectivo y progresivo. Yo le bendiga, compañeros, le doy parte a mi compañero que sigue. Gracias, hermano. En conclusión, las ciencias bíblicas son herramientas vitales para fortalecer la confianza en la veracidad y relevancia de las escrituras. Esta disciplina, lejos de contradecir la fe, permite apreciar mejor la riqueza y profundidad del texto bíblico, mostrando cómo Dios ha preservado su palabra a lo largo de la historia. Según Richardson, los planes de Dios se nos hacen manifiesto a nuestras vidas. Eso lo que Dios quiso y estuvo en los planes por la eternidad. Según primera de Corintios 2, ni ha sido lo que le ama, pero Dios no lo revela, porque el Espíritu todo lo puede, aún lo puede, porque Dios así tampoco las cosas, sino en nosotros hemos recibido no el Espíritu para que Dios lo siga. Lo cual también hablamos no con palabras sino con la que enseña el Espíritu. Esto es la revelación plena de Dios para la humanidad. Él es el cumplimiento de la palabra, es consumador, no consumador. Gloria al Señor, gracias. Se pudo preservar hoy la cambiando vidas. Damos gracias a Dios y podemos decir, hasta aquí hemos podido mostrar nuestro material. Que Dios me lo bendiga.